Bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy, como veis, tenemos preparado un set nuevo porque la verdad es que estábamos hartas de dejarnos la espalda con el sofá. Quedaba muy chulo, pero sí que es verdad que nos estábamos haciendo bastante daño y era muy incómodo tener que estar giradas todo el rato y dejándonos la espalda. Entonces nada, pues esta es la nueva disposición, esperamos que os guste, vamos a ver qué tal funciona. Y vamos al caso de hoy. Hoy tenemos un caso español que hemos hecho muy pocos hasta ahora. Sí. Y bueno, es un caso un poco delicado porque trata el tema de la violencia de género y no sabía muy bien cómo abordarlo, he estado dudando un montón en si hacerlo o no, pero es que además este caso plantea un dilema. Y al final me he dicho, bueno, pues lo traigo al canal, lo trato con todo el respeto posible y planteo el dilema tal y como me lo estaba planteando yo mientras lo estaba viendo. Y al final del vídeo comentamos a ver qué os parece. Y ahora sí, ¿empezamos? Sí, pero antes no te olvides de darle a like y suscribirte a nuestro canal si quieres más vídeos como este. Ahora sí, empezamos. Esto es Más Oscuro con Laura y Sara. Este caso empieza el 10 de febrero de 1999, cuando la policía de Alicante se encuentra una casa en ruinas al lado de la carretera en la que hay un incendio. Cuando se acercan al incendio ven que ha sido provocado por una especie de hoguera improvisada. Y cuando se acercan un poco más y lo huelen, empiezan a ver que ahí pasa algo raro. Un poco más de cerca descubrirían que hay un cuerpo semicalcinado. Y ahora que ya te he puesto en contexto y te he contado la parte principal del caso, vamos ya a ver quiénes son nuestros protagonistas. Son una pareja, se llaman Juan Galán y Margarita Jimeno y son de Salamanca. Ellos se conocen allí y se casan jovencitos, con 20 y pocos, y a los años se trasladan a Alicante. Para el momento de los hechos, en 1999, Juan tiene 43 años y Margarita tiene 41. Ellos además tienen dos hijos, un chico de 19 años que se llama Juan Alberto y una chica de 16 que se llama Belén. El matrimonio, la verdad es que hace ya años que no va bien. Juan Galán, haciendo honor a su nombre, tiene un montón de amantes. Desde el principio de estar juntos, él pues tenía amantes por aquí y por allí, y además es que la familia no tiene mucho dinero, tienen problemas económicos, pero esto a Juan le da igual, porque él se gasta el dinero en sus amantes. Les hace regalos, las lleva de viaje, se van a hoteles por las noches. Hay veces que Juan no pasa por casa en un par de días y esto sería normal para la familia. Qué cabrón, ¿no? Sí, un poco. Y bueno, pues aparte de todas estas infidelidades, resulta que Juan no trataba bien a su mujer ni a sus hijos. Juan maltrataba física y emocionalmente a Margarita, a Juan Alberto y a Belén. Sobre todo a Margarita, con quien se ensañaba más, hasta el punto en el que cuando salía una mujer maltratada en las noticias, o maltratada o que había sido asesinada por su pareja, Juan decía, mira, así vas a acabar tú. Estas son cosas que cuenta la familia, o sea, el día a día de ellos. Y bueno, pues además, la última forma que había encontrado Juan de manipular a Margarita era que había dejado de darle dinero. Juan era electricista y Margarita era ama de casa, había sido ama de casa todos estos años, cuidando de sus hijos. Y llega un momento en el que Juan le dice, pues no te voy a dar más dinero para que lleves la casa y para que mantengas a nuestros hijos, te las apañas. ¿Te las apañas cómo? Pues ella tiene que encontrar trabajo, gracias a sus hijos que la apoyan, al final encuentra trabajo en un hotel cerca de donde ella vivía, se llama el Hotel Miocid y estaba nada, a un paso de donde vivían ellos. Y volviendo a las infidelidades, pues resulta que últimamente Margarita había descubierto que Juan se estaba viendo con una vecina. Ella ya estaba harta de tantas humillaciones, entonces decide contratar a un detective privado. Y este detective sigue a Juan
hasta una zona de Alicante que se llamaba El Palmeral, donde un amigo de Juan tenía un apartamento, y descubre allí, en este piso, a Juan y a una vecina dándose el lote y jugando al parchís, vaya. Viviendo la vida loca. Y bueno, pues resulta que esta chica era bastante más joven que Juan. Tenía 26 años y además estaba casada con José, un hombre también que vivían juntos, claro, y vivían por la zona donde vivían Margarita y Juan. Margarita entonces decide confrontarlo y enseñarle la cinta de vídeo que tiene y le pide que por favor deje de verla, que ella va a perdonarle, que no va a pasar nada, pero que por favor deje de verla. A todo esto, entonces, Juan lo que hace es, no solo no deja de verla, sino que encima la ve cada vez más y cada vez pasa más tiempo fuera de casa. Y así van pasando los meses y llegamos al 9 de febrero de 1999. Este día Margarita se ha levantado con dolor de cabeza, no ha dormido casi esa noche y sobre las 7 de la mañana le escribe a una compañera del trabajo y le pide si puede hacerle su turno. La compañera le dice que sí. Y entonces Margarita decide despertar a su hija Belén, que estaba durmiendo en la habitación de al lado, y van juntas a casa del abuelo paterno, porque allí estaba durmiendo Juan Alberto, el hijo mayor del matrimonio. Resulta que no era raro que Juan Alberto durmiera fuera de casa, porque bueno, este chico tenía discapacidades, una discapacidad intelectual, y tenía, digamos, dificultades cognitivas. Es como que su madurez mental no correspondía con la que debería tener a su edad. ¿Tenía 19 años? Sí, tenía 19 años, pero a lo mejor mentalmente era como un niño, no lo sé. No he encontrado mucha información ni sé exactamente lo que le pasaba. Pero bueno, Juan Alberto dormía en casa de su abuelo pues porque a él le afectaban un montón las discusiones, las peleas, los portazos. Entonces, de vez en cuando, pues se iba allí para estar más tranquilo. Y esto a la familia le parecía bien, a Margarita en todo caso le parecía bien. Entonces, ese día se levanta con Belén y se van a casa del abuelo. Allí se encuentran con Juan Alberto y se van a comer a un KFC de la zona. Mientras están comiendo, Margarita les comenta a sus hijos que no vayan a casa porque las cosas con su padre están bastante mal, que seguramente se van a separar y que prefiere que no lo vean por un tiempo. A sus hijos no les parece raro esto porque no era la primera vez que su padre tenía problemas con su madre, ellos han vivido todo ese maltrato, no es que sean ajenos, entonces dicen, vale, pues lo hacemos así. Y además, esa noche dormirían en casa del abuelo los tres, Margarita, Belén y Juan Alberto. Entonces les dice que durante unos días se queden con su abuelo y no aparezcan por casa. Sí, dice que se van a quedar los tres con el abuelo porque Juan Galán, su padre, vamos a llamarle Juan a secas, estoy todo el rato Juan Galán, porque Juan no está bien, como está más agresivo de lo normal y que es mejor que no se vean durante unos días porque las cosas están muy feas entre ellos. Entonces, así lo hacen, ellos duermen en casa de su abuelo y durante los siguientes días nadie de la familia vería a Juan. Y así llegamos hasta el 12 de febrero, 3 días más tarde. Este día Margarita llama a su padre, el abuelo materno de los niños, que todavía no ha salido. Donde se habían quedado ellos eran en casa del abuelo paterno. Llama a su padre, que se llama Manuel, y ella está muy nerviosa. Está como muy alterada y le dice que necesita dinero. Que Juan resulta que hace 3 días que no aparece por casa, que no saben nada de él y que además de que no les está dando nada de dinero para pagar facturas y comer, resulta que les ha dejado una deuda de 6 millones de pesetas. Se ve que él pedía dinero a préstamos o algo así, le cuenta a su padre, y ahora esta gente les está pidiendo el dinero a Margarita y a sus hijos y está amenazándole con acabar con la vida de sus hijos si no se lo devuelven. ¿Los prestamistas? Sí, los supuestos prestamistas. Vamos a llamarle extorsionadores. Vale. Entonces, Margarita le cuenta todo esto a su padre y su padre, aparte de que no se sorprende, porque esta no era la primera vez que Juan no aparecía por casa y los dejaba sin dinero bastante tiempo, le dice que sí, que vale, que acepta, que le va a dar el dinero, pero le dice que deberían ir a la policía.
Y Margarita se niega rotundamente y dice, mira, no quiero meter a la policía de por medio, quiero que le paguemos lo que haga falta y ya me olvido de esta gente y encima me olvido de Juan, porque si no vuelvo a verle, casi que mejor. Entonces, Manuel, al día siguiente, él está en Salamanca. Se presenta en el banco y le cuenta al director que necesita 6 millones de pesetas. Cuando el director le dice que para qué, Manuel le cuenta toda la historia. Le dice que su yerno se ha alargado y que les ha dejado con una deuda muy grande a su hija y a sus nietos. Entonces el director del banco pues, se asusta y dice, no, es que esto no es competencia del banco, vamos a llamar a la policía. Y llama a la policía. ¿Puede hacer eso? Yo creo que sí. Hombre, si te están contando que hay unos extorsionadores que te están pidiendo dinero... Ya, pero no sé si él quiere sacar el dinero de su cuenta, a no ser que... Quiero decir, a no ser que le estén apuntando con un arma, saca el dinero. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, a ver, pero una cosa es que te digan, quiero sacar dinero de mi cuenta, y otra cosa es que te digan, oye, es que quiero sacar el dinero porque hay unos extorsionadores que están amenazando con matar a mis nietos. Ya. Entonces, bueno, sea como sea, Manuel saca el dinero y había quedado al día siguiente con Margarita en una cafetería de Alicante, o sea, el hombre tenía que ir desde Salamanca hasta Alicante con el dinero. El día en el que habían quedado, Manuel llega a la cafetería a la que había quedado con Margarita, pero resulta que no llega solo, llega acompañado de la policía. Margarita al principio se asusta porque ella quería solucionar todo esto sola, sin tener que dar explicaciones a nadie, y quería deshacerse cuanto antes del problema. Pero la policía le comenta que, bueno, que ellos están ahí para ayudar, que van a monitorizar el intercambio de dinero y que esperarán a que la llamen los extorsionadores para hacer la entrega, porque ella había quedado ese día a cierta hora con esta gente para darles ese dinero. Entonces Margarita se tranquiliza un poco y acepta. Y así pasan las horas y los extorsionadores no llaman. Cuando la policía ve que no hay ningún movimiento, dicen, bueno, pues vamos a hacer vida normal, Margarita, vete a tu trabajo, vete a tu casa donde te tengas que ir y nosotros seguimos con la investigación, porque no podemos estar aquí todo el día esperando a que llamen. Y así lo hacen. Margarita se va a su trabajo, que ese día tenía turno. Cuando la policía empieza a investigar más a fondo el caso, se dan cuenta de que Juan, el marido de Margarita, lleva desaparecido al final una semana y nadie ha puesto denuncia por desaparición. Juan tampoco ha ido a su trabajo, cosa que es rara porque aunque a veces no pasaba por casa, al trabajo no faltaba. Entonces dicen, bueno, pues vamos a hablar con Margarita de todo esto, a ver qué piensa ella. Se acercan al hotel donde trabaja y le empiezan a hacer preguntas. Y la primera es, ¿por qué no has denunciado la desaparición? Y Margarita les dice pues, que esto no era la primera vez que pasaba, que seguro que volvía y que, bueno, que si no volvía, pues al final mejor para ella y para sus hijos. Y entonces la policía dice, bueno, pues esto lo tenemos que tratar como una desaparición porque ya no solo tú y tus hijos, sino nadie ha visto a tu marido en esta semana, así que vamos a poner la denuncia y nos tienes que decir qué ropa llevaba Juan el día que desaparece. Entonces Margarita les dice que llevaba una camisa a cuadros, un pantalón vaquero, unos calcetines negros y un reloj Casio que le había comprado ella hacía unos meses. Quédate con la copla del Casio, que esto es importante. Y aquí vamos a retroceder un poco en el tiempo. ¿Te acuerdas al principio del caso que te he contado que el 10 de febrero la policía encuentra una hoguera improvisada y en medio de esa hoguera un cuerpo semicalcinado? Bueno, pues resulta que cuando empiezan a analizarlo un poco más de cerca, encontrarían dentro de esa hoguera las extremidades de un cuerpo humano, un trozo de cortina con el que habían envuelto el cuerpo, unos calcetines, unas bolsas de basura con las que habían también envuelto el cuerpo y por último un reloj Casio con un número de serie en la tapa. También le hacen la autopsia al cuerpo y descubren que hay una serie de golpes que tienen la misma forma y tamaño, por lo que seguramente han sido hechos con el mismo arma, y deducen que ha podido ser un martillo. Esta información la policía en realidad ya la tiene cuando va a hablar con Margarita a su trabajo, pero deciden callarse y no decirle nada. Entonces, cuando Margarita les cuenta que su marido el día que desaparece llevaba un reloj Casio puesto,
Los policías atan cabos y dicen, ostras, ¿y este cuerpo encontrado solo un día después de la desaparición de Juan con un Casio? Vamos a ver qué podemos sacar aquí. Le preguntan a Margarita si este reloj se acordaba a ella dónde lo había comprado. Ella les dice que sí, que es una relojería de Alicante, del centro, que se llama Campo Amor, y les acompaña. La policía quiere saber si hay alguna forma de descubrir que el reloj coincide. Cuando llegan a la relojería, el relojero se acuerda de Margarita y se acuerda del modelo exacto que le vendió. Jope, qué memoria. Igual lo tenía anotado. Entonces, con el número de serie del reloj que le vendió a Margarita y el número encontrado en el reloj de la hoguera, pueden hacer la asociación y descubren que el cuerpo semicalcinado es el cuerpo de Juan Galán. Más tarde, la policía confirmaría esta hipótesis gracias a la prueba de ADN que diría que sí, pues que Juan Galán murió al menos ese día 10 de febrero, no saben si antes. Y bueno, con todo esto la policía dice, es que esto es un lío, vamos a ver. El marido de esta señora está desaparecido. Ahora hemos descubierto que está muerto. A esta señora la están extorsionando. Le están pidiendo X dinero, pero no sabemos si es el marido quien ha dejado la deuda. Vamos a hablar con Margarita y que nos saque de dudas porque algo tiene que saber ella de quién es esta gente que la está extorsionando. Y es entonces cuando llaman a declarar a Margarita, esta vez en comisaría. Ella llega allí y les cuenta pues que, bueno, ya se entera de que el cuerpo es su marido. Y entonces les cuenta que además de que se llevaban fatal, resulta que Juan tenía un amante. Y es aquí cuando les habla de Juana, esta chica casada de 26 años. Les habla de ella y también les habla de su marido, que se llama José, y que últimamente se le había visto como decaído. Resulta que cuando la policía va a investigar al barrio donde viven Juana y José, descubren que el marido ya no vive con Juana, que se ha mudado a casa de sus padres, que lleva allí además desde el día 9 de febrero, que es el día que desaparece Juan. Y resulta que durante este tiempo él está yendo a trabajar, pero se le ve súper desgarbado, va sin peinar, va con la ropa del día anterior, tiene muy mala leche, como que le pasa algo. Los policías entonces dicen, vale, este es un hilo por el que podemos tirar un poco. Vamos a dejarlo ahí aparcado y vamos a seguir con la investigación, pero queda pendiente. Y por otro lado dicen, vale, Margarita también tiene cosas que ocultar, porque descubren que el día 9 de febrero ella no va a trabajar. Si te acuerdas, le había cambiado el turno a una amiga del trabajo. Pues el día siguiente, 10 de febrero, ella resulta que tampoco va a trabajar. Y cuando investigan un poco más, Margarita había llamado al hotel en el que trabajaba y les había dicho que su hijo estaba enfermo, José Alberto. Entonces Juan Alberto, se tenía que quedar cuidándolo. Esto a la policía les parece un poco extraño, 2 días seguidos, y lo que hacen es ir a casa de Margarita para hablar con ellos. Cuando llegan, Margarita no está allí, solo está Juan Alberto. Y Juan Alberto, con su inocencia, les cuenta a los policías pues, que él no estaba enfermo el 10 de febrero. Que sí que es verdad que su madre no fue a trabajar, pero que él no sabe por qué. Cuando llega... Me da mucha risa, pero... Pobrecito. Ya. Ya la está liando un poco Juan Alberto. Ya a ver, Juan Alberto, pues en su inocencia la está liando un poco, pero él no lo sabe. Claro. Y bueno, la policía entonces, con todo esto, dice, vamos a registrar la casa. Y en ese momento Margarita ya ha llegado a su casa y también con ella iba su padre, Manuel. Cuando la policía le dice que va a registrar la casa, Margarita dice que no, que ella no tiene nada que esconder y que en su casa no hay nada y que mejor que no la registren. La policía le dice entonces que aunque se niegue, la van a registrar igual, van a conseguir una orden. Margarita sigue insistiendo en que no y que no y que no, y al final es Manuel, su padre, el que dice, mira, hija, tú no tienes nada que esconder,
vamos a dejar que la policía haga su trabajo y que registren la casa. Entonces Margarita ya no tiene nada que decir y se ponen a ello. La policía entonces encontraría dentro de la casa un colchón sin funda con algunas manchas, una caja de herramientas con un martillo, una cortina que coincidía exactamente con la cortina que se encontró enrollando el cuerpo de Juan, y además resulta que hay una pared que se nota que la han frotado muy fuerte para limpiarla. La han frotado tanto que le han borrado hasta el gotelé. Con todo esto, la policía confronta a Margarita y le dicen: mira, hemos encontrado esto. Vamos a tener que hacer las pruebas de ADN, las pruebas de sangre al martillo, y si pasamos el luminol por la habitación seguro que sale algo, así que o nos cuentas lo que pasa o no podemos ayudarte. Margarita entonces se derrumba y les dice: todo es mentira. Aunque confiesa que todo es mentira, Margarita no le hizo nada a Juan. Y es que Margarita tuvo dos compinches que le ayudaron a hacer el trabajo sucio, por así decirlo. Resulta que unos días antes de que Juan desapareciera, unas semanas antes más bien, la familia había hecho una mudanza. Y en esa mudanza les habían ayudado dos chicos amigos de Juan Alberto, del niño. Estos dos chicos se llaman Moisés y Francisco. Moisés todo el mundo le llama Moe, así que le llamaremos así en adelante, y el otro vamos a llamarle Fran, por abreviar. Estos dos chicos de 19 años resulta que eran conocidos en el barrio pues, por hacer chiquilladas, se puede decir, aunque bueno, tenían antecedentes, cosas pequeñas, a lo mejor robo, tal, pero nada grave. Y además, al menos uno de ellos, Fran, el otro no he podido contrastar la información, pero Fran era politoxicómano. Bueno, no sé si poli, pero era toxicómano, así que vamos a dejarlo ahí. Y resulta que durante esta mudanza, Margarita les está contando a los chicos que no puede más, que está harta de sufrir todo ese maltrato por parte de su marido, que sus hijos tampoco pueden más, y les pregunta si conocen a alguien, a algún sicario, que pueda encargarse de su problema. Entonces, estos dos chicos jóvenes con falta de dinero y muchas adicciones le dicen que porque buscar a alguien que lo pueden hacer ellos. Y es así como Margarita organiza el asesinato de Juan Galán, su marido, junto con dos chicos adolescentes. Pero estos chicos no lo van a hacer gratis, claro. Lo van a hacer por una suma de dinero que, a ver si adivinas cuál era. 6 millones de pesetas. Exacto. 6 millones de pesetas, y este sería el dinero que después Margarita le pidió a su padre, que le estaban pidiendo los supuestos extorsionadores. O sea, ellos no les estaban amenazando a Margarita con la vida de sus hijos, sino que era un trato que habían hecho y le habían dicho que tenía que pagar. Ya. Entonces, el vecino y la vecina, amante de Juan, no tenían nada que ver. No, al principio no. Ya no siguen tirando del hilo porque Margarita confiesa. Espero que no se me oiga beber agua, si se me oye un poquito de ASMR, no pasa nada. Y bueno, ahora ya sí, vamos al día de los hechos y vamos a descubrir qué pasó con Juan Galán. Resulta que el 8 de febrero por la noche, Belén, la hija de 16 años, está durmiendo en su cuarto. En el cuarto de al lado está Juan, durmiendo profundamente porque Margarita le había dado unos somníferos que se los había proporcionado Moe unas horas antes. Y Juan Alberto estaba efectivamente en casa de su abuelo, como comentó a la policía. Margarita está entonces en el sofá esperando a que Moe y Fran lleguen al portal a las 3:30 de la mañana, que es la hora que habían acordado para que ella bajara a abrirles la puerta. Pero resulta... Anda, que también menudos amigos tenía el hijo, ¿no? Ya no sé dónde los conocería, pero... Joder, lo que le faltaba ya, al pobrecillo. Pobrecito. Entonces, Margarita se queda dormida, que ya dime tú a mí cómo te quedas dormida cuando estás planeando el asesinato de tu marido. Bueno, Margarita se queda dormida en el sofá, los nervios, vamos a decir, y se despierta a las 5 de la mañana.
Cuando se despierta dice, estos chicos no van a estar aquí esperándome. Pero baja al portal y ahí estaban, porque ellos lo que querían era cobrar los 6 millones de pesetas. Entonces baja al portal, los acompaña hasta arriba y, aquí ya no me río, los deja en la puerta de su habitación y les da un martillo. Y les dice, acabad con esto. En un principio Fran no puede hacerlo, entonces es Moe quien va a encargarse. Entra a la habitación y le da un golpe muy fuerte en la cabeza a Juan, mientras este sigue dormido profundamente. Cuando termina, se da la vuelta, sale fuera de la habitación para hablar con Margarita y mientras están hablando con ella, oyen unos ruidos procedentes de la habitación. Cuando abren la puerta, resulta que Juan estaba vivo, estaba gimiendo y además se había incorporado en la cama. A lo que Margarita no puede evitar gritar, por favor, acabar con él cuanto antes. Moe vuelve a entrar otra vez con el martillo y esta vez le asesta tantos golpes como considera hasta el punto en el que Juan ya no se mueve. Y a todas estas, la hija está durmiendo en la habitación de al lado. La hija, yo no sé si es que también le daría somníferos, pero menudo sueño más profundo, porque supongo que eso tiene que hacer mucho ruido, ¿no? Pues no lo sé. No sé si hará mucho ruido, pero hombre, si está pegado a tu habitación y aún encima tu madre está gritando. Bueno, no sé si estaba pegada o estaba enfrente, creo que he dicho contigua, pero bueno. Bueno, pero en el mismo piso y tu madre Sí, era está un gritando piso. que lo maten. No sé. Bueno, entonces cuando acaban con lo que tenían que hacer, Margarita les pide que se lleven el cuerpo. Pero Moe y Fran dicen que no, porque ya se les ha hecho tarde, ya son más de las 6 de la mañana, está amaneciendo y tienen miedo de que si sacan el cuerpo alguien les vea, que no están preparados para eso. Entonces lo que hacen es enrollarlo con la cortina de la habitación, con una de las dos, porque la otra es la que encontraría la policía, que estaba colgada, y lo envuelven en bolsas de basura y lo dejan ahí. Y Margarita se queda esperando la llamada de Moe y de Fran para terminar de limpiar y deshacerse del cuerpo. Y ese mismo día, el 9 de febrero, ¿te acuerdas que Margarita estaba comiendo con sus hijos en el KFC? Pues recibe una llamada de estos chicos y le dicen que se van a deshacer del cuerpo al día siguiente, el 10 de febrero, a las 9:30 de la mañana, que esté preparada. Y es por eso que Margarita el día 10 llama al hotel diciendo que su hijo está enfermo y que no puede ir, porque había quedado con Moe y con Fran. Entonces, vuelven al piso, Moe y Fran envuelven el cuerpo en esas bolsas y lo meten dentro de un carrito de la compra. Después de ahí lo bajan al coche de la familia, de los Galán Jimeno, y con él se van a deshacerse del cuerpo. Entonces, por el camino paran en una gasolinera, cogen una garrafa de gasolina y es la que luego utilizarían para provocar ese incendio. Pero con tal mala suerte que, o buena, que se les olvida que tiene el Casio puesto y es esto lo que hace luego que puedan relacionar este cuerpo encontrado con la desaparición de Juan. Mientras tanto, Margarita en el piso se dedica a limpiar todo, a fregar la pared, a quitar la colcha, las sábanas, la almohada, los zapatos, la camisa que llevaba Juan y los pantalones y a meterlo todo en bolsas que luego tiraría por los basureros de la zona. Pocos días después de deshacerse del cuerpo, ese 12 de febrero, 2 días más tarde, Margarita recibe la llamada de Moe diciendo que hay que pagar y que sí que es verdad que ya le había dado, si no recuerdo mal, eran 160.000 pesetas, pero hasta los 6 millones pues aún le quedaba un rato. Y es por eso que Margarita llama a su padre pidiéndole el dinero porque ya está desesperada y no sabe cómo va a pagarles. También te digo, les quieres pagar una cantidad que no tienes. Ya, igual ya tenía desde antes pensado llamar a su padre, porque si no, no sé de dónde lo iba a sacar. Claro. No sé. Igual podría haberle dicho pues 120 y habrían dicho que sí. Ya. Y bueno, pues con todo esto, el 14 de julio del año 2000, un año y medio más tarde de la muerte de Juan, se celebra un juicio. Los acusados son Margarita, Fran y Moe, y resulta que el veredicto no contenta a nadie. Margarita recibe 16 años de prisión
por inducir al asesinato. Francisco se le condena a 1 año y medio de prisión por encubrimiento. Pero es que a Moe se lo absuelve porque no se pueden encontrar ninguna prueba que lo relacione con el crimen. Pese a que hay un chico que trabaja en la gasolinera que sí que lo reconoce y dice que fue él quien compró las bolsas que más tarde se encontraron en el cuerpo. ¿Ya a Fran sí que han encontrado pruebas que lo relacionan con el crimen? Realmente no, tienen el testimonio de Moe. Y para Moe no tienen el testimonio de Fran. Se ve que no sirve. El caso es que en este momento el juicio es muy, muy sonado porque no tiene ningún sentido que a ella se le condene 16 años, al otro se la absuelva y a este 1 año y medio. Entonces, como eso no tiene ningún sentido, pues 9 meses después de que se celebrara el juicio, la Fiscalía presenta un recurso al Tribunal Superior de Justicia. El recurso se acepta, el tribunal falla a favor de la Fiscalía, con lo cual se revoca la condena y se anula el juicio. Se celebra un segundo juicio y esta vez se les condena a los 3 a 23 años de prisión a cada uno, a Margarita, a Fran y a Moe. 23 años de prisión que tendrían que cumplir de forma íntegra y que además, si esto pasó en el 2000, pues hoy en día ya habrán salido los 3. Y supongo que con reducción de condena por buen comportamiento y tal, sales antes. Y bueno, en este juicio, Juan Alberto, el hijo de Margarita, declaró que su padre era muy violento con él, también con su hermana, pero sobre todo con su madre, que en varias ocasiones la había amenazado, señalando en el periódico fotos de mujeres que habían muerto a causa de la violencia de género a manos de sus maridos, y le había dicho que si se separaba, ella también iba a terminar así. Entonces, ahora voy a plantearte el dilema que yo pensé en el momento en el que estaba haciendo el caso y por el que pienso que es un poco delicado y que no sabía cómo tratarlo, pero bueno, espero haberlo hecho con el máximo respeto y de la mejor forma posible. Entonces el dilema es, ¿hasta qué punto ella tenía otra opción? ¿Tú crees que ella actúa un poco en defensa propia o que tenía otra salida o que de verdad si se divorciaba habría podido salir con vida de esa situación? A ver, yo creo que si él le amenazaba con que si se separaban la iba a matar, cualquiera haría lo mismo, ¿no? Bueno, yo no mataría a mi marido, bueno, no sé. Pero no sé si te ves en una situación así y a lo mejor, y además también está pegando a tus hijos. No ya, sé está si... un poco condicionada. Yo lo que pienso es que esta mujer no tenía la claridad mental, o sea, llevaba años de maltrato y yo creo que no tenía suficiente claridad mental como para pensar las cosas, y si además se cruzó por el camino con 2 balas perdidas que aceptaron el reto, pues ya lo que le faltaba. Ya. Igual en otras circunstancias, pues si se hubiera cruzado con otra persona, esta persona habría acudido a la policía y igual se habría puesto algo de por medio. Que lo que quieres decir es que no tendría que haber hecho eso, obviamente tendría que haber ido a la policía, pero yo qué sé, es que a lo mejor tenía miedo de ir a la policía y que el otro la matara o no sé, es que llevaba años pegándole y amenazándola. Sí, actuó un poco condicionada por su situación. Bueno, todo el mundo actúa condicionado por su situación, pero ella especialmente. Y luego otra, ya así como duda que me surge es, ¿cómo surge esa conversación? O sea, tú estás de mudanza, te están ayudando unos amigos de tu hijo y tú ahí, no sé, ¿qué quieres tomar? ¿Quieres un té? Por cierto, ¿me ayudas a matar a mi marido? Es que es un cabrón. No sé cómo surge esa conversación. A ver, yo pienso que igual eso era algo que ella llevaba mucho tiempo meditando, lo de matar a su marido, y ya la desesperada dijo, pues mira, estos 2 igual conocen a alguien y no van a decir nada. Pues a estos que se lo pregunto. Y ya está. ¿No? Puede ser, porque yo creo que igual si se lo hubiera preguntado, igual se lo ha preguntado a otra persona, pero esa persona o no quiso decir nada a la policía, o le dio pena, o no sé. Puede ser. Es que, no sé, ¿dónde buscas sino un sicario? Pues... Ya. Y nada,
Por último, toda esta información está mucho mejor explicada en el libro Mujeres letales, temas de hoy, de 2004, de Manuel Marlasca y Luis Rendueles, por si queréis buscarlo. Y nada, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Esperemos que os haya interesado, no voy a decir gustado, porque bueno, al final esto es entretenimiento, está claro. Pero pues eso, siempre intentamos hacerlo lo más respetuosamente posible, sobre todo en relación a las víctimas. Si queréis, ponednos en comentarios qué os ha parecido este caso y en cuanto al dilema que he planteado, cuál es vuestra opinión y cómo creéis vosotros que podría haber salido de esta situación Margarita si no es de la forma en la que lo hizo.